Vamos a charlar con Nicole Pisani, economista jefe de FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Nicole, Joaquín Pinasco, Cristian Mira y Esteban Fuentes te saludan. ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar acompañándolos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Por lo menos conmigo, hace mucho que nos charlamos, Nicole, así que un placer tenerte para tratar de entender un poquito más qué nos pasa como industria, ¿no? Como industria agropecuaria. En el último informe de FADA se habla de que el Estado se queda con 64 pesos con 30 centavos de cada 100 de renta agrícola. Si lo linkeamos con lo que charlábamos al principio del programa en la mesa de los devenires de estas últimas semanas, con estas empresas que están en problemas financieros y que tratamos de entender por qué, cuando viene un número como este, es como parte de la realidad, ¿no? Te muestra un poco de por qué también suceden estas cosas. Contame un poco cómo llega este 64,30 a irse de cada 100 pesos al Estado, digamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto, Nicole? Bueno, ahí claramente tenemos un tema muy importante que es la matriz impositiva de nuestro país. Cuando estamos hablando que el productor de su renta agrícola, es decir, de lo que vale su producción menos lo que le cuesta producir, termina destinando cada 100 pesos, 64, o sea, más de la mitad a pagar impuestos, hay claramente una alerta. Ahí estamos hablando también de impuestos nacionales, provinciales y municipales, donde el grueso de los impuestos que se pagan son impuestos nacionales no coparticipables, cercano al 67%, terminan siendo este tipo de impuestos como derechos de exportación e impuestos a los créditos y débitos bancarios. Después tenemos una proporción, alrededor de un 27%, son impuestos nacionales que en alguna medida se coparticipan con las provincias, por ejemplo, lo que es ganancias, impuestos provinciales, que acá provincias que cobran ingresos brutos, provincias con inmobiliario rural, impuesto a los sellos, estos explican aproximadamente 4,5%, y bueno, en determinadas provincias también las municipalidades, los municipios cobran sus tasas y son el 0,5%. En este sentido, claramente el grueso de los impuestos terminan siendo impuestos nacionales no coparticipables, puntualmente lo que hace a derechos de exportación. Nicole, ¿cómo estás? Buen día. Cristian Mira te saluda. Me pareció interesante lo que plantean ustedes en el informe respecto de qué pasaría si se sacaran los derechos de exportación. ¿Cuál sería el impacto en la presión impositiva? Bueno, muy buenos días, Cristian. Ahí simplemente lo que hicimos fue un ejercicio considerando que, bueno, si hoy los derechos de exportación se fueran a cero, estamos considerando 4 cultivos, lo que es soja, maíz, trigo y girasol, lo que es el índice FADA caería a un 36%. Esto teniendo en cuenta que, esta eliminación de los derechos de exportación en realidad se terminan volviendo mayores ingresos para el productor y entonces la renta agrícola termina siendo mayor y cae el peso de los impuestos. Ahí luego tenemos otros impactos positivos en el sector, obviamente, y en la economía en general, como es un mayor nivel de producción, mayores inversiones, se va a terminar generando mayor empleo, mayor exportación de estos productos, ¿no? Nicole, ¿cómo va? Te saluda Esteban Fuentes. También en el informe indican cuál es el cultivo más castigado, ¿no? Y la provincia que más impuestos cobra. ¿Lo podés detallar? Sí, bueno, el 64,3% es un promedio entre 4 cultivos, soja, maíz, trigo y girasol. En particular, los 2 cultivos más afectados son trigo, con el 69%. Esto tiene que ver con un valor de la producción muy en caída por tema precios, entonces el peso de los impuestos es mayor, y en soja el 68,5%, que acá más allá también del tema precios, se diferencia de los otros cultivos porque tiene un 33% de retenciones frente al 12% por ejemplo, de trigo.
Y ya mirándolo por provincia, vemos que el índice es mayor en provincias como Córdoba con el 64%, en Entre Ríos 65%, y es menor en provincias como Buenos Aires con el 61% y Santa Fe cercano al 60%. Esto siempre aclarando que no necesariamente una provincia que tenga el mayor índice está pagando más impuestos en pesos. Por poner un ejemplo, los impuestos nacionales van en sintonía con el valor de la producción, entonces son mayores en Buenos Aires o en Córdoba y menores en Entre Ríos, pero ya cuando entramos a los impuestos provinciales, en Buenos Aires se pagan más impuestos a nivel provincia si los tomamos en pesos, en Entre Ríos se pagan menos, y incluso Buenos Aires tiene impuestos municipales, entonces no necesariamente se debe a que se paga más impuestos en pesos, sino que el peso de los impuestos es menor porque el valor de la producción es mayor o porque tiene menos costos. Así todo, el impuesto, por supuesto, es altísimo, pero es bastante parejo, ¿no? Lo que lo hace por demás caro en algunas provincias. ¿Qué quiero decir? Uno puede tener un impuesto X del 64,3% de promedio en Bahía Blanca, donde tenés puerto, en Rosario, donde tenés puerto, pero no así en Córdoba, en Salta, en Jujuy, en San Luis, y eso hace que, como Argentina exporta la mayor cantidad de su producción, hace que, por ejemplo, el flete o cuestiones como el flete encarezcan aún más. Todo eso golpea la rentabilidad de lo que es el negocio agrícola. ¿Eso también ustedes lo ven como una gran falla distorsiva de la matriz impositiva? Sí, ahí lo que mencionás claramente tiene que ver con que mientras más hacia adentro el interior productivo estamos, por ejemplo, en el tema fletes, más costoso se vuelve o más representa el costo del flete sobre los costos totales o sobre el valor de la producción, porque estamos más alejados del puerto y ahí se terminan generando este tipo de distorsiones ya cuando lo trasladamos a la participación del Estado en la renta agrícola, porque al tener mayores costos claramente golpea la rentabilidad y el peso de los impuestos se vuelve más significativo. Nicole, tengo entendido que este informe de FADA sale cada 3 meses. ¿Podrás hacer como una evolución desde que asumió Milei en diciembre de 2023 hasta ahora? ¿Cómo fue evolucionando ese índice? ¿Si bajó o subió? Sí, el informe se publica cada 3 meses. Si comparamos este diciembre, que decíamos es 64,3%, frente a diciembre del año pasado, que era el 59%, estamos casi en 5 puntos más altos hoy frente a diciembre del año pasado. En lo que va de este año, el índice se movió entre un 65%, por ejemplo en marzo, de nuevo alcanzó el 59% en junio y 61% en septiembre de este año. Estos movimientos responden principalmente a la caída de los precios, ¿no? En lo que va de este año fueron cayendo los precios de los granos, con costos que si lo vemos frente al año pasado, han ido al ritmo de la inflación o más al medirlos en pesos, y eso claramente ha reducido la renta agrícola y presionado con el peso de los impuestos. Nicole, muchísimas gracias por pasar aquí por Aire de Campo, que tengas un gran fin de año vos, tu familia y toda la familia de FADA, a quien agradecemos por el trabajo que hacen y sobre todo por la difusión del mismo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y también gracias a ustedes por difundir la información que elabora siempre FADA, y que tengan un excelente año nuevo y comienzo del 2025. Muchas gracias. Charlamos con Nicole Pisani Claro, economista jefe de FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina.